Voy a seros sincera, últimamente me ha estado costando trabajar en estos vídeos. De hecho, he dejado estar los 2 últimos que estaba preparando porque no me gustaba cómo se estaban quedando. Me parecía que eran demasiado simples o que no estaba cubriendo adecuadamente los temas que había elegido. Así que hoy voy a probar algo diferente. Por si sois nuevos en este canal, me gusta hablar de dónde vienen los mitos, cómo cambian y de las diferentes interpretaciones que se les dan. Normalmente de forma más o menos seria, en el sentido de que las cosas de las que hablo son teorías reales que existen y se discuten en el mundo académico. Pero hoy no voy a hacer eso. Hoy voy a intentar responder a la pregunta de quién se supone que debía derrocar a Zeus. Una pregunta que realmente no tiene sentido, pero bueno, tampoco es la primera vez que hago algo de este estilo. Solo quiero que quede claro que estoy haciendo este vídeo por diversión y que no os toméis lo que voy a decir demasiado en serio. Hay una cosa específica de la que voy a hablar que creo que es una locura, pero que me parece entretenida. Y ya os diré más adelante. Pero vamos a empezar por la historia más conocida antes de llegar a las locuras. Vale, Zeus es el rey de los dioses y también del universo en la mitología griega. La historia de cómo consiguió el poder cuenta cómo Urano, el cielo estrellado y primer rey del universo, fue derrocado por el menor de sus hijos, Crono. Este, a su vez, fue derrocado por el menor de sus hijos, Zeus. Y como veis, parece que aquí hay un patrón en el que el hijo derroca al padre. Así que no es raro hacerse la pregunta de si existe alguien que fuese a derrocar a Zeus igual que él derrocó a su padre. Y la respuesta a eso es sí, más o menos. La primera de las muchas mujeres con las que Zeus tiene hijos es Metis, una oceánide. Y mientras ésta estaba embarazada con su primer hijo, Urano y Gea le dieron una profecía a Zeus, según la cual tendría 2 hijos de Metis, una niña, igual a sus padres, y un niño destinado a gobernar sobre dioses y hombres. Obviamente Zeus interpreta esta profecía como que el niño será quien lo derroque, así que se come a Metis para evitar que dé a luz a nadie. Metis sigue existiendo dentro de Zeus y así es como acaba existiendo Atenea, pero eso es otra historia. Pero sobre el niño ya nunca se vuelve a saber nada. Así que suponemos que Zeus consiguió evitar crear a un hijo que lo derrocara. Y por eso os he dicho que la pregunta en la que estoy basando todo este vídeo no tiene ningún sentido. La respuesta correcta es nadie. El poder de Zeus no es siempre el mismo durante toda la mitología griega, pero siempre acaba quedando claro que su posición como rey universal es indiscutible. Puede haber tramas para intentar derrocarlo, pero siempre fallan. En la Ilíada encontramos un ejemplo de cómo Hera, Poseidón y Atenea intentaron aliarse para derrocar a Zeus, y fallaron estrepitosamente. Ninguno de los olímpicos tiene poder suficiente para derrocar a Zeus, incluso cuando se juntan. Pero, ¿qué pasa con los que están fuera de los olímpicos? Aquí tenemos a 2 criaturas que intentan atacar el Olimpo y que podrían acabar con el reinado de Zeus. La primera son los gigantes, que protagonizan la gigantomaquia. Son creados por Gea, la Tierra, para intentar vengar a los titanes que eran sus hijos, y a los que los dioses habían encerrado en el Tártaro después de que Zeus derrocara a Crono. Es una batalla entretenida de la que sabemos poco porque hemos perdido la mayoría de fuentes que hablan sobre ella, pero el resultado es que los dioses ganan y los gigantes mueren. Este iba a ser siempre el resultado. Los gigantes no podían ganar. Esta historia encaja dentro de un modelo del orden contra el caos. Es lo mismo que la lucha de los titanes contra los dioses, o ya en el plano de los mortales, los héroes contra los centauros o los atenienses contra las amazonas. En esas batallas, el lado que represente el orden siempre gana. Así que los gigantes nunca tuvieron la más mínima posibilidad de vencer a los dioses y quitarle el trono a Zeus. El segundo intento de Gea por vengar a los titanes sí que tiene más éxito, porque no crea un ejército, sino a un solo ser hecho específicamente para destruir a Zeus, Tifón. Y esta vez, Tifón sí que consigue ganar. Los olímpicos huyen asustados, y aunque Zeus consigue enfrentarse a Tifón, este acaba arrancándole los tendones y dejándolo sin fuerza. Y esto es lo más cerca que cualquier criatura llega a vencer a Zeus. Pero esta historia sigue siendo una batalla del orden contra el caos, lo que significa que Zeus tiene que ganar. Esta vez Hermes consigue recuperar sus tendones y rescatar a Zeus, que vuelve a la batalla y acaba enterrando a Tifón bajo el monte Etna. Y después de esto, Gea deja de intentar vengar a los titanes porque supongo que se da cuenta de que ninguno de sus planes va a funcionar. Por cierto, hay versiones de la historia en las que la que dirige todo este cotarro de intentar derrocar a Zeus
no es Gea, sino Hera, la esposa de Zeus. Y como pasa con su conspiración en la Ilíada, todos sus planes están condenados a fallar. El cargo de Zeus como rey de los dioses y del universo es más que eso, es un rey del orden. Aparte de estas batallitas y de seducir a todas las mujeres que vea, es también un dios de la justicia y como tal un juez. Todas estas historias que os he contado se supone que pasan al comienzo de los tiempos, cuando el mundo aún se estaba formando y se estaban estableciendo las leyes del cosmos. Es básicamente cuando las cosas aún no estaban en su sitio. Pero una vez cada cosa está en su lugar, la creación se ha acabado. Las cosas de los dioses ya no se mueven. Pensar en quién puede derrocar a Zeus es tan absurdo como pensar en quién puede secar el mar. No hay un personaje que pueda derrocar a Zeus, y todos los mitos en los que se cuestiona su autoridad, sea el de la profecía de Metis, la conjura de la Ilíada o los varios intentos de Gea, no son realmente mitos que estén cuestionando la autoridad de Zeus, sino que la están reforzando, demostrando cómo es capaz de mantener su corona a pesar de todo lo que le eches. Y ahora llegamos a la locura de la que os he hablado al principio. Y os quiero recordar que lo que estoy a punto de decir no es algo que crea que pase en la mitología griega, ni es un mito perdido, ni nada por el estilo. Son solo algunas ideas que me parecen divertidas. Solo os pido un poco de paciencia porque os tengo que explicar cómo he llegado ahí. Vale, me encontré con esta idea hace ya algún tiempo, cuando estaba preparando el vídeo de Prometeo. Pero no tomé nota de dónde exactamente, así que no sé qué autor fue el que lo dijo. Sé que es uno de estos, pero no sé cuál. Estaba hablando de la trilogía de Prometeo de Esquilo, de la que solo tenemos la primera obra, Prometeo encadenado. En esta Prometeo dice conocer una profecía según la cual uno de los hijos de Zeus lo derrocaría, algo que solo él sabía cómo evitar. Lo que ese autor que no recuerdo estaba haciendo era intentar reconstruir la trama de las dos obras perdidas en las que se evitaría esa profecía. Normalmente la profecía de la que se cree que estaba hablando Prometeo es la profecía de Tetis, según la cual ella tendría un hijo que superaría a su padre, así que los dioses la acaban casando con un mortal para asegurarse que el niño no sea un peligro, y este hijo acaba siendo Aquiles. Lo que decía el autor es que no tenía mucho sentido que esta fuera la profecía de la que estaba hablando Prometeo, porque le parecía raro que de repente introdujeran a los héroes de Troya en una historia que en un principio no tenía mucho que ver con el ciclo troyano, por lo que sugiere que la profecía de Prometeo realmente era otra de la que ya hemos hablado, la de los hijos de Metis. Porque al final las dos profecías acaban más o menos igual. Zeus consigue evitar concebir al niño que lo destruirá, pero lo que me resultó curioso, y a lo que yo personalmente empecé a darle vueltas, es que se dibuja una línea entre Metis y Tetis, porque veréis cómo son dos personajes muy parecidos. Lo más obvio es que sus nombres se parecen mucho, pero no es solo eso. Las dos son oceánides, y sus historias también se parecen. Ambas llaman la atención de Zeus, y ambas están destinadas a dar a luz a un poderoso hijo. Además, la razón por la que el complot de Hera, Poseidón y Atenea no funciona es porque Tetis se entera y es la que se las ingenia para que fracase, mientras que Metis es la que entrega a Zeus la poción que hace a Crono vomitar a sus hijos, cosa que ayuda bastante a que Zeus consiga el trono. Así que aunque ninguna de las dos tenga la mejor relación con Zeus, a las dos se las podría considerar aliadas clave para su reinado. Esto puede llevar a pensar a que en algún momento los dos personajes fueron uno, y que las historias de Tetis y Metis son en realidad una, y que solo hay una profecía sobre el hijo que derrocará al padre. Y así es como llegamos a una historia en la que Metis primero dio a luz a una niña, hija de Zeus, igual a sus padres, Atenea, pero después fue forzada a casarse con un mortal, con el que se cumplió la segunda parte de la profecía, por la que daría a luz a un hijo más grande que su padre, solo que el padre ya no era Zeus, sino un héroe mortal, y ese hijo sería Aquiles, uno de los mayores héroes de la mitología griega. Ahora, voy a recordaros que esto es solo algo divertido en lo que pensar, no algo que yo crea que realmente está de alguna forma dentro de la mitología griega. Lo único que creo que puede que sea posible es que Metis y Tetis en algún momento fueran el mismo personaje que después se separó en dos.
No estoy muy segura de cómo la historia debería funcionar cuando eran la misma, pero tampoco creo que nadie en la antigua Grecia pensara que Aquiles era el hermano secreto de Atenea. Pero sigue siendo una idea a la que me resulta muy entretenido darle vueltas. Por ejemplo, hay varias versiones en las que la guerra de Troya es un elaborado plan de Zeus para algo. El que exactamente va variando, pero me hace gracia pensar, y os repito que solo soy yo divagando, que fue para asegurarse de que Aquiles muriera. Si Aquiles es la segunda parte de la profecía de Metis, es interesante que haya tanta insistencia en los destinos de que Aquiles tiene que luchar y morir en Troya, porque puede que si sobreviviera, fuera capaz de derrocar al Olimpo. Es también curioso con lo de Atenea y Aquiles, que son guerreros extraordinarios, y con el hecho de que Atenea sea la protectora de los héroes, aunque ella y Aquiles la verdad es que no interactúan demasiado durante la mitología. Vale, creo que eso es suficiente. Como os he dicho, todas las historias sobre profecías, complots o monstruos intentando tomar el Olimpo en realidad van sobre cómo Zeus no puede perder el poder, el universo está acabado, las montañas ya no se mueven. Pero eso no significa que no sea entretenido pensar en las cosas curiosas que hay en estas historias, aunque os repito que no os lo toméis demasiado en serio.